Catherine, ¿se puede saber qué piensas hacer contigo misma? No lo sé. No me digas que no lo sabes. Si ya eres una criatura. ¿Qué piensas hacer contigo misma? Él no quiere escucharme. No lo entiendo. Eddie, no es tu padre. Es que no entiendo lo que está pasando aquí. ¿Qué puedo hacer yo? ¡Echárselo a la cara! Oye, cariño, ¿tú quieres casarte o no quieres casarte? ¿Qué es lo que te preocupa, Katy? No lo sé, Bea. Pero si él está tan en contra, a mí no me parece bien. Ven, siéntate aquí. Te voy a decir algo. Ven, siéntate aquí. ¿Ha habido alguna vez algún chico que le gustara para ti? Nunca ha habido ninguno, ¿verdad? Pero dice que Rodolfo solo va detrás de los papeles. Déjalo. Está dispuesto a decir cualquier cosa. Si al que más le da decir una cosa que otra. Es que si de repente apareciera aquí tu príncipe azul, sería lo mismo. Eso ya lo sabes. ¿O no? Sí, supongo que sí. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué? Que tienes que ser más tú misma, cariño. Que piensa que todavía eres una nena. Es que nadie puede decidir por ti, nunca más. ¿Lo entiendes? Tienes que hacérselo entender que ya no te puede dar órdenes. Sí, pero ¿cómo lo hago? Si él aún me ve como una criatura. Porque tú misma te ves como una criatura. Se te lo he dicho 1000 veces. Es que no puedes seguir comportándote de esa manera. Vas por la casa en bragas delante de él. Es que no me fijo. Pues te has de fijar. O cosas como sentarte en la bañera a hablar con él mientras afeita en calzoncillos. ¿Cuándo he hecho yo eso? Esta misma mañana. Y yo te he visto. Bueno, sí. Pero porque quería decirle una cosa. Oye, no te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Pero... Pues dímelo. Dímelo. Joder, Bea, es que estoy hecha un lío. ¿Sabes? Es que tiene un aire tan triste y a mí me duele. Pues hija, si tanto te duele, acabarás aquí siendo una solterona. No, no, eso no. Te lo digo yo y no es broma. Desde hace un año o así te lo he intentado decir un par de veces. Yo estaba tan contenta cuando vi que salías, que ibas a tener un trabajo, cuando pensé que no ibas a estar tanto tiempo aquí. A ser un poco más independiente. Te lo digo en serio. Es fantástico que todos se quieran en una familia. Pero tú ya eres una mujer y vives en la misma casa que un hombre hecho y derecho. Así que a partir de ahora te comportarás de otra manera. ¿De acuerdo? Sí, no me olvidaré. Porque no depende solo de él. ¿Te entiendes? A él ya le he dicho lo mismo. ¿El qué? ¿Qué tiene que dejarte hacer? Pues si solo se lo digo yo, se piensa que le estoy echando el sermón. O que estoy celosa o algo por el estilo. Bea, ¿él te ha dicho que tienes celos? No. Lo digo porque igual es lo que él piensa. Cariño, ¿tú crees que yo estoy celosa de ti? ¡No! ¡Ni se me había pasado por la cabeza! Pues se te tendría que haber pasado. Pero no lo estoy. Todo saldrá bien. Solo hace falta que él lo entienda.
luchar. Tú eres una mujer, eso es así. Te has encontrado un chico estupendo. Ha llegado la hora de decir adiós. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero si puedo. Cariño, tienes que poder.